Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy con aquí lo que tengo preparado. Voy a poner aquí la pantalla en grande, se pueda ver mejor. Muy bien. Sí, por cierto, quiero hacer un comentario que la sesión anterior tuve un problema de conexión a internet y la verdad que yo no me di cuenta mientras estaba transcurriendo la sesión, o sea, no me di cuenta de los mensajes en el celular, no los vi. Entonces, si hoy llega a ocurrir eso, les agradecería que por favor me puedan decir. Bueno, aparte de eso, también tuve un problema que después yo no podía escucharlos a ustedes, yo creo que yo estaba hablando y creo que alguien más estuvo hablando, pues no estoy segura, pero sí tuve un problema de audio ya al final. Pero bueno, les pido disculpas por cualquier inconveniente y si llegase a ocurrir, ¿verdad? Entonces les pido por favor que me notifiquen que no hay, que, de la conexión. Vamos a comenzar. Gracias. Que vamos a comenzar. ¿Qué tenemos para hoy? Mire, aquí vamos a trabajar así a grandes rasgos lo que tiene que ver con los autovalores y autovectores y vamos a generalizar, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo a un espacio vectorial de dimensión infinita. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, como vamos a hablar de autovalores y de autovectores, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Con el concepto de operadores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para la clase de hoy? Bueno, entonces siempre trabajando con operadores. Los operadores están relacionados con observables físicos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir hablando un poquito de eso. Y vamos a hablar de los autovalores, autovectores y a definir los espacios vectoriales de dimensión infinita. Antes de comenzar, hagamos un pequeño resumen de la clase anterior. En la clase anterior definimos varios conceptos. Dentro de esos conceptos vimos el concepto de un observable. ¿Qué es un observable? Dijimos, ¿verdad? Que un observable es aquel objeto que podemos medir. Eso es en sí, ¿verdad? Un observable. Aquella cantidad que le podemos hacer una medición. Entonces, los observables están relacionados a un operador lineal en el espacio. Y ese operador lineal tiene una representación que, por la forma, ¿verdad?, en que está esa representación, se escribe en forma matricial. Esa representación, ¿verdad?, estaba dada básicamente como M sub I J y este producto interior que resulta en un número complejo. Entonces, M sub I J son los elementos de una matriz. Esa matriz, como es, si suponemos que es un espacio de orden n, entonces es una matriz que está compuesta por n cuadrado elementos. A cada elemento de esa matriz le corresponde una de estas expresiones. Ya. Mire que esta expresión está compuesta por el operador y el vector i y el vector j. Esos vectores i, j son los vectores que están en la base con la cual estemos trabajando, ¿verdad? Esta representación. Bueno, entonces vamos a seguir viendo eso más adelante. Otras definiciones también importantes que dimos fueron las de conmutador, operador inverso, y pues ahí vimos otras cosas también, ¿verdad? Entonces, por aquí lo más importante es esto. Bien, entonces, en la clase anterior, lo último que vimos fue acerca de los operadores de proyección. Recapitulemos y familiaricémonos con ellos porque realmente sí son muy importantes. Entonces, recuerde que el operador identidad se representa de la forma que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? La suma de este producto exterior. Y tenemos por aquí un vector get b que como ya habíamos visto, ¿verdad? Tiene una representación única con los vectores que están en la base. Entonces, este es un vector en la base y este es la componente de ese vector. Recuerde que la componente se representaba como alfa sub i y esa componente se calcula con el producto interno del vector en la base y el vector b. Entonces, consideremos ahora esta expresión, así como la tenemos. Mire,
agrupamos específicamente, ¿verdad? Esta sumatoria, y si usted observa, ¿verdad? Esa sumatoria que está ahí es el operador identidad. Esto que está aquí es verdadero para cualquier vector que está en ese espacio. Entonces, en esta expresión se identifican dos cosas que son muy importantes. Bueno, ¿cuál es la primera? La primera es que el operador de proyección que está asociado con el vector de la base get i se define como, bueno, lo vamos a anotar así como una p sub i porque está asociado al vector i de la base y se define como este producto exterior. Entonces, esta expresión es llamada operador de proyección para el vector get i. Ahora bien, tomando la igualdad, vamos a tener algo que se llama relación de completitud. Entonces, en la relación de completitud tenemos que el operador identidad es igual a esta expresión que también está involucrando, ¿verdad?, al operador de proyección. Entonces, esto lo que dice, ¿verdad?, es que la suma de las proyecciones de un vector a lo largo de todas las n direcciones es igual al vector mismo. Estamos hablando aquí del operador identidad. Entonces, no piense, ¿verdad?, que este tiempo dedicado al operador identidad parece que va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, a medida que transcurra la clase, nos vamos a dar cuenta que en realidad este concepto es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, esta relación es la relación de completitud. Bueno, otro comentario que quiero hacerles aquí, ¿verdad? Es que con esta relación, no sé si ustedes recordarán que en algún momento, ¿verdad?, nos había quedado pendiente justamente esta expresión para poder terminar de definir el espacio de Hilbert. Entonces, con esto, aquí terminamos de definir y lo que vamos a trabajar ahora es un espacio de Hilbert, ¿verdad? Ya no es un espacio que solo tiene el producto interno, sino que ya con esta relación podemos trabajar con el espacio de Hilbert. Bien. Bien, entonces vamos a continuar. Dice, ok, vamos. Entonces, considere aplicar el operador proyección a un vector arbitrario ket. Entonces, miren que estamos aplicando el operador de proyección a un vector ket de arbitrario. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que vamos a tener aquí la definición del operador proyector aplicada al vector b. Y esto, al reescribirlo, esto que está aquí es la componente del vector b a lo largo de la dirección del vector de la base i. Permítanme, discúlpenme un momentito. Ok, disculpen por la interrupción. Bien, entonces decíamos, ¿verdad?, que estamos aplicando el operador proyección a un vector ket b. Entonces, reescribimos el operador de proyección aquí, el vector b, y eso nos da como resultado alfa sub i por el vector i. Entonces, ¿qué es lo que está significando esto, verdad? Entonces, mire, que usted al aplicar el operador proyección a un vector cualquiera, entonces, lo que usted obtiene es un vector que es proporcional, ¿verdad? Y el coeficiente de proporcionalidad está denotado como alfa sub i. Ya sabemos que este alfa sub i es el producto interno del vector y por el vector b. Ajá, bien, entonces recordemos eso y tengámoslo presente. Ahora, también el operador de proyección puede aplicarse sobre los vectores BRA de la misma manera. Entonces, aquí estamos aplicando un operador a este vector BRA. Obtenemos aquí la definición, ¿verdad? Y esta expresión que está aquí sería el conjugado de ese alfa sub i. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, a esta expresión, digamos que le vamos a dar, entre comillas, un sentido geométrico, ¿verdad? Del operador P. Entonces, para hacer
como una especie de analogía, ¿verdad? Pero no cabe tanto el término, sino pues para que tengamos pues un contraste, digamos, sí. ¿Qué significa esto? Entonces, a P sub i lo vamos a llamar el operador de proyección ortogonal sobre el vector ket i. Entonces, el operador pet i proyecta la componente de cualquier vector ket b a lo largo de la dirección del vector de la base que se llama ket i. Entonces, esto se confirma con lo siguiente. Mire, vamos a considerarlo así. Bien, la definición formal. Entonces, de un operador de proyección, de análisis, ¿verdad? Tenemos esta definición formal. Es lineal. Ya hemos comprobado, ¿verdad? Que es lineal en la clase anterior. Es idempotente, que significa que el operador aplicado dos veces va a ser como que aplicáramos el mismo operador. Y es hermitiano y adjunto. Entonces nos hace falta probar aquí que es idempotente y que es hermitiano. También la definición se refería, ¿verdad?, que un operador es acotado, pero no nos va a dar tiempo de hablar muy a profundidad de eso. Entonces les puedo comentar, ¿verdad?, que acotado vendría siendo como que la longitud del vector que es proyectado va a ser menor o igual a la longitud del vector original, ¿verdad? Entonces, eso se puede demostrar porque también los operadores en estos espacios satisfacen las desigualdades de Cauchy-Schwarz y la desigualdad triangular. Ok, entonces vamos a probar ahorita esta parte de la definición. Ese operador de proyección es un operador idempotente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, para eso vamos a considerar dos vectores que están en una base, el vector ket i y el vector ket j. Entonces, aplique dos veces el operador de proyección. ¿Qué pasa cuando usted aplica sucesivamente el operador de proyección? Bueno, miren, aquí tenemos el operador de proyección en la dirección del vector i y el operador de proyección en la dirección del vector j. Entonces, aplicando la definición que ya vimos, ¿verdad?, hace un momento, esto va a ser igual a la delta de Kronecker por el operador de proyección. Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Entonces, cuando los operadores se aplican sucesivamente, vamos a tener dos opciones. La primera opción es que los subíndices sean iguales. Entonces, si los subíndices son iguales, vamos una vez que el operador proyección proyecta al operador B a lo largo del vector I, entonces no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Vamos a suponer siempre que es lo mismo. Ahora, pero si los subíndices son diferentes, entonces aplicar una segunda vez el operador de proyección, eso nos va a resultar en 0. Pues sí, porque un vector a lo largo de un ket i no puede tener una proyección a lo largo de una dirección perpendicular de un vector ket j. Entonces, el operador al cuadrado va a ser el mismo operador. Entonces, aquí ya hemos probado que sí, el operador de proyección, ¿verdad?, satisface que es lineal y satisface que es idempotente. Entonces, nos vamos a quedar pendientes de verificar que también es hermitiano, ¿verdad?, que es autoadjunto. Vamos. Entonces, comencemos definiendo este concepto. Vamos a irnos para acá. Aquí, mire. Entonces, hablemos de la parte del dual. Así como es un operador de proyección, puede trabajar con los duales. Entonces, aquí está. Desde el principio, ¿verdad?, establecimos una correspondencia entre el vector ket y el vector bra. Entonces, si hablamos del correspondiente dual de m aplicado a un vector ket a, vamos a obtener m daga aplicado al vector bra. Entonces, la acción del operador sobre un vector ket tiene también su correspondiente en el espacio dual. Y esto es
M daga sobre aplicado el vector bra. Vea que esta relación que se está definiendo aquí se puede comparar, ¿verdad? Cuando estábamos aplicando la multiplicación de un escalar al vector ket, que cuando se calculaba o se obtenía su correspondiente dual, entonces usted tenía el complejo conjugado del escalar por el vector bra. Entonces, precisamente, ¿verdad? Esta también es la correspondencia entre el operador aplicado a un vector ket y el operador aplicado a un vector bra. Okay. Entonces, de esto también podemos deducir otra relación. Cuando tenemos el operador aplicado en este producto interno. ¿Verdad? Que acuérdense que definimos esto, ¿verdad? Puede aplicarse tanto al vector ket como al vector bra. Entonces, esto también tiene una representación en el espacio dual. Entonces, fíjese cómo estaría definida esta representación. Primero, un asterisco, ¿verdad? Representaría el vector dual y esto se define como de esa manera. Mira, aquí anotamos M daga, el vector B y el vector A. Así haciendo esa relación y esto todo es válido, ¿verdad? Para cualquier vector A o vector B. Entonces, vamos a hablar de esto más en detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es eso de DAG. Entonces, para definir eso se está refiriendo a lo que es un operador adjunto. Bien. Aquí era M. Si M es un operador lineal acotado, es sobre un espacio vectorial B, entonces va a existir un único operador, M daga o A daga, sobre ese espacio vectorial al que satisface esta expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Esto que está escrito aquí es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero en diferente notación. El adjunto es a un operador M lo que el complejo conjugado es a un número. O sea, en una base dada, la operación de calcular el operador adjunto es lo mismo que tomar la transpuesta conjugada. Bueno, veamos eso, pues. Veamos eso, con un ejemplo así rápido. Usted que tiene, mire, un operador. Un operador, dos dimensiones. Entonces, para calcular el adjunto de ese operador, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a calcular la transpuesta y va a calcular el complejo conjugado de cada uno de los términos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Calcular la transpuesta, poner las filas como columna y luego calculamos el conjugado de cada uno de los elementos que están en esa matriz. Entonces, este operador es el operador adjunto de este. Así es como se calcula. Y estos operadores adjuntos satisfacen algunas propiedades. Entonces, para ver cuáles son esas propiedades, ¿verdad? Vamos a darnos dos operadores lineales. Démonos el operador M y el operador N. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Primero, que si usted aplica dos veces la operación de calcular el adjunto, entonces usted va a tener el operador inicial, ¿verdad? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad, el adjunto de este operador va a ser igual al complejo conjugado del escalar por el operador inicial. Aquí vamos a tener el adjunto de una suma de operadores y se define, ¿verdad?, como la suma de los operadores adjuntos. Y por último, el adjunto del producto de dos operadores, que va a ser igual, ¿verdad?, al producto del adjunto de los operadores. Entonces, todas estas propiedades se pueden demostrar. Entonces, para ir viendo cómo funciona, ¿verdad?, cómo se aplican, vamos a demostrar una de ellas. Vamos a demostrar la última. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos aquí. Sean M y N dos operadores lineales. Y tenemos aquí tres vectores A, B y C
vectores BRA, que son vectores de estado. Entonces, queremos demostrar que esta relación que satisfacen, ¿verdad?, los operadores. Vamos. Por una parte, entonces, vamos a aplicar el operador producto al vector A. Mire, vamos a aplicar el operador producto al vector A. Entonces, como ya vimos antes, ¿verdad? Esto es equivalente a tener el adjunto. Aquí está, mire, el operador adjunto multiplicado por el vector BRA. Y eso es lo que tenemos en esa parte. Ahora bien, tomemos esta misma expresión aquí y ahora apliquemos, ¿verdad?, esa definición a este operador. Mire, ahora estamos aplicando el operador n al vector que se obtiene de aplicar el operador n al vector A. Entonces, esto es equivalente a tener, este va a ser el vector. Le vamos a poner aquí el adjunto del operador m, aquí está, y este va a ser nuestro vector. Y ahora esto podemos ver n como el operador que es. Entonces, si volvemos a aplicar la propiedad, entonces vamos a tener ahí el adjunto del operador n aplicado, ¿verdad?, al vector A. Aquí vemos que lo que tuvimos en la primera parte, pues va a ser también igual lo que acabamos de obtener en esta parte. Entonces, queda de esa manera, pues, demostrada esa propiedad. Y así, ¿verdad?, se pueden demostrar las otras propiedades, no son difíciles. De igual forma, podríamos demostrar la de la suma y, pues, esta también. Bueno, pero no vamos a detenernos en eso y vamos a avanzar. Entonces, siempre vamos a referirnos al operador adjunto. Acuérdense que los operadores, ¿verdad?, tienen una representación. Entonces, cuando hablamos del operador adjunto, también ese operador adjunto tiene su propia representación, ¿verdad? Entonces, para hablar de esa representación, vamos otra vez a mencionar los vectores en alguna base. Los vectores ket i. Y también vamos a hablar de las componentes m sub i j de un operador m. Entonces, estas componentes, ya dijimos en la clase anterior, se forman considerando este producto interno. El vector i y el vector j de la base, el operador aplicado al vector i y al vector j de la base. Entonces, ¿qué nos queda? Si queremos calcular la representación del vector del operador adjunto, vamos a calcular el dual de esta expresión. Así que escribiríamos, ¿verdad?, en primera notación, aquí el adjunto y también, y pues por las propiedades, esto sería equivalente a tener aquí el vector j, el operador adjunto y el vector i. Entonces, las matrices que representan m y m daga son conjugados. También podemos utilizar, ¿verdad?, esta misma definición para referirnos a la representación de un operador adjunto. Bien. Entonces, un operador adjunto es importante. No vamos a trabajar precisamente con ellos, sino con algo que vamos a derivar a partir de ellos. Entonces, a partir de un operador adjunto, podemos definir otros operadores. Hablemos entonces del operador hermitiano. Entonces, vamos a decir que un operador m es hermitiano si el adjunto es igual al operador inicial. Estos operadores que satisfacen esta definición también se le conoce como operadores autoadjuntos. Entonces, en otras palabras, ¿qué es esto que está escrito aquí? Esto significa, ¿verdad?, que los elementos que están en la matriz que representa el operador son simétricos y que también son complejos conjugados el uno del otro. Quiere decir que el elemento que está en la posición 2,1 es el complejo conjugado al elemento que está en la posición 1,2. Veámoslo aquí con un ejemplo, ser más precisos, ¿verdad? Entonces, vea, aquí está el elemento en la posición 1,2, es el complejo conjugado del elemento que está en la posición 2,1.
El hecho de que suceda, ¿verdad?, esta relación con los elementos que están en la matriz tiene una implicación. Y la implicación es que los autovalores van a ser números reales. Vayamos a ir hablando ahí un poco de autovalores. ¿Qué otro ejemplo tenemos de un operador hermitiano? Entonces, del operador que hablamos al inicio de la clase, el operador de proyección. El operador de proyección es un operador también hermitiano, es un operador autoadjunto. Entonces, tenemos aquí con un vector, el producto exterior con un vector I que tibra de la base. Entonces, cuando hacemos esa operación, obtenemos este resultado y al observar este resultado, usted verifica, ¿verdad?, que en realidad sí es hermitiano. Entonces, con esto que tenemos aquí descrito, vamos a volver allá a aquella diapositiva para recordarles. Mire, aquí. Entonces, verificamos, ¿verdad?, que sí, en efecto, un operador de proyección es un operador autoadjunto. Así que ese operador que definimos en la diapositiva aquí, ese es un operador de proyección. ¿Por qué es un operador de proyección? Bueno, pues porque es lineal, es idempotente y también es hermitiano, que es autoadjunto. Vamos a ver. Aquí está. Bien, y a partir de este operador autoadjunto, también tenemos otras definiciones. Vamos a ver cuáles son esas definiciones. Tenemos el operador anti-hermitiano. Cuando tenemos un operador anti-hermitiano, cuando el adjunto de M es igual al opuesto de M. Y tenemos un operador unitario cuando el producto del operador con su adjunto es igual a la identidad. Entonces, en esta ecuación nos dice, ¿verdad?, nos sugiere que un operador es el inverso del otro. Entonces, también va a ser posible establecer, ¿verdad?, esta relación, pues porque se consideran el uno el inverso del otro. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, si hacemos una analogía con los números complejos, entonces los operadores unitarios son como los números complejos que tienen módulo 1, ¿verdad? Más o menos esa sería como la relación. Por otra parte, aquí vamos a decir bueno, eso tenemos ahí. Entonces, con los operadores definidos ya de esta manera, aquí trabajamos en los espacios vectoriales, ¿verdad? Trabajamos con los operadores que son autoadjuntos. O sea, siempre vamos a trabajar cuando nos refiramos a un operador, va a ser un operador autoadjunto. Desde esos operadores vamos a estudiar los valores propios y los vectores propios. Entonces, bueno, considere usted aquí, mire, un operador lineal M que está actuando sobre algún vector ket, un vector ket arbitrario. Entonces, a menos que M sea el operador identidad, pero no lo es, entonces el vector que tenemos aquí va a sufrir un cambio que pues no va a ser trivial, ¿verdad? Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos un operador M aplicado sobre un vector arbitrario. Entonces la acción de este operador M en este vector nos resulta en un nuevo vector, que eso es lo que está diciendo esta ecuación que está acá arriba. Entonces observe que el resultado, este nuevo vector que tenemos aquí, no tiene una relación simple con el vector que teníamos inicialmente, antes de aplicar el operador. Ya no podemos encontrar aquí algunos escalares que me puedan relacionar este vector con este vector que teníamos inicialmente, ¿verdad? Bueno, pues, pero ¿qué pasa? Mire. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, entonces podemos mencionar que cuando usted aplica un operador a un vector, ese operador
actúa sobre ese vector cambiando la dirección de este. Pero pueden existir para los operadores ciertos vectores cuyas direcciones se mantienen iguales. Entonces consideremos ahora este mismo operador, pero apliquémoslo a un cierto vector. Mire, aquí estamos aplicando el mismo operador, pero en este caso a este vector arbitrario que se llama 1, 1. Entonces el resultado de la acción de este operador en este vector es el vector ket 3, 3. Entonces mire que este vector tiene la misma dirección que el vector inicial. Estos vectores están relacionados, el uno y el otro, por un escalar, y ese escalar puede ser igual a 3 o a 1/3, ¿verdad? Veamos ahora otro ejemplo. Tomemos otro operador diferente y un vector ahí arbitrario. Entonces, la acción de ese operador sobre ese vector nos da como resultado este vector que también tiene la misma dirección que el vector inicial. Entonces, estos vectores que se seleccionan así cuidadosamente para tener estos resultados, estos vectores son los llamados autovectores. Y esos escalares que relacionan, ¿verdad?, el resultado con este operador inicial se llaman autovalores. Entonces, vamos a definirlo formalmente. Aquí está. Entonces, ket A se dice que es un autovector, o también se le llama autoket, de un operador lineal M, si al aplicar ese operador lineal sobre ese vector, usted obtiene un múltiplo escalar de ese vector. Ahora, ese múltiplo, ese escalar que tenemos ahí, puede ser un número complejo. Hagamos de esto algunas observaciones. La primera, esta expresión que está aquí en la definición se conoce como la ecuación de autovalor del operador lineal M. Entonces, esta ecuación posee soluciones solo cuando lambda toma ciertos valores y esos valores son conocidos como autovalores. Entonces, todos esos autovalores que hacen verdadera esa ecuación forman un conjunto y ese conjunto se llama espectro del operador M. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Pues nuestro problema consiste en determinar cuáles van a ser esos autovalores y también cuáles van a ser los vectores correspondientes. Bueno, pues entonces vamos a ilustrar qué tan fácil es realmente, ¿verdad?, el problema del autovalor. Entonces veamos aquí algunos ejemplos y comenzamos con uno que está pues ya completamente resuelto. Vamos a ver, entonces aquí está el ejemplo. Entonces el caso del operador identidad. Entonces, para cualquier, mire, usted aquí está aplicando el operador identidad a un vector cualquiera y usted ya sabe que obtiene ese mismo vector, ¿verdad? Entonces, para cualquier vector A vamos a concluir dos cosas de aplicar ese operador y verlo como un problema de autovalores, ¿verdad? Entonces, aplicación de eso nos dice, ¿verdad?, que el único autovalor para ese operador es 1. Porque 1 es el único valor que satisface esa ecuación para el operador identidad. Y la otra conclusión que se puede llegar de esto es que cada vector es su propio autovector cuando tenemos este autovalor. Entonces, eso significa que cualquier vector que esté en el espacio es un autovector del operador identidad. Entonces, eso lo único que hace, ¿verdad?, es reflejar que es la naturaleza trivial, pues, de este problema. Bueno, pues, vamos a ver otro ejemplo que ya no es tan trivial. Siempre vamos a hablar del operador de proyección. Entonces vamos a definir el operador de proyección y aquí está B. ¿Qué significa que este B es subíndice? Bueno, que es el operador de proyección asociado a ese vector B. Y ese vector B está normalizado. Entonces, lo primero, cualquier vector ket paralelo a este es un autovector con autovvalor igual a 1. Entonces, esto se puede demostrar. Vamos a demostrarlo.
Entonces, ¿qué va a hacer usted? Para demostrarlo, va a aplicar el operador de proyección a ese vector ket, que es múltiplo del vector b. Entonces, aplique la definición del operador de proyección. Aquí está, mire la definición del operador de proyección. Entonces, nos queda aquí el producto exterior. Vamos a considerar una sola expresión. Entonces, este escalar que está aquí lo podemos escribir en esta posición, ¿verdad? Por las propiedades. Y considere que el producto interno del vector consigo mismo es la longitud de ese vector. Entonces, por eso podemos describirlo, ¿verdad? Así, como está aquí. Y como son vectores que son normalizados, entonces esa magnitud es igual a 1. O sea que mire que usted, al aplicar el operador de proyección, en efecto tiene un múltiplo, ¿verdad? Del operador, del vector. Y ese múltiplo está definido por 1. Así que cuando usted tiene para cualquier vector ket un múltiplo y aplica el operador de proyección, pues sí se satisface la ecuación, ¿verdad? Del autovalor, y el autovalor es igual a 1. Ahora bien, siempre con este vector normalizado, vamos a considerar otro vector que está relacionado a él. Ese vector va a ser el vector ortogonal. Entonces tenemos aquí el vector normalizado y estamos considerando el vector ortogonal. Entonces, para el operador de proyección aplicado al vector ket b, se tiene que este vector es un vector propio y el autovalor es o valor propio, ¿verdad? Es el 0. Mire, aquí aplicamos el operador de proyección al vector perpendicular. Entonces, de nuevo, la definición del operador de proyección y el producto interno de un vector con su ortogonal, ¿verdad? Eso nos va a dar 0. Entonces, ahí tenemos el vector ortogonal multiplicado por 0. Entonces, 0 es un valor propio de esa expresión. Bien, entonces cualquier otro vector diferente de estos dos que acabamos de definir aquí, ya no es, ¿verdad?, un operador, un vector, un autovector del operador de proyección. Así que pues usted puede encontrar cualquier otro tipo de combinación lineal entre esos vectores y bueno, puede demostrar ahí que no van a ser vectores propios, ¿verdad?, de ese operador de proyección. Entonces, para el operador de proyección, los únicos valores propios son el 1 y el 0. El 1 ocurre cuando tenemos un múltiplo del vector b y el 0 cuando tenemos un ortogonal a ese vector b. Entonces, estos son problemas que son particulares. Vamos a hablar en general del problema del autovalor y autovector. Volvemos a la ecuación que teníamos inicialmente en la definición. Operador m aplicado al vector a, esperamos que sea un múltiplo del vector a. Entonces, vamos a reescribir, ¿verdad?, esta operación. Y vamos a escribir esto en el lado izquierdo y pues aplicar las propiedades y nos va a quedar aquí el operador m menos lambda i aplicado al vector a. Ahora podemos asumir que para este operador existe la inversa, entonces podemos escribir esta expresión, bueno, de esta manera. Entonces aquí tenemos el vector ket, bueno, el operador inverso y el vector 0. Entonces, la condición para que existan esos vectores propios no triviales consiste, ¿verdad?, en calcular el determinante de ese operador. Entonces, esta ecuación va a determinar los valores propios de la ecuación de autovalor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrarlos, lo que vamos a hacer es proyectar la ecuación del autovalor, proyectar la ecuación del autovalor sobre una base ortonormal. Vamos haciéndolo. ¿Lista? Mire, tenemos aquí la ecuación y al proyectarla sobre un autovalor, lo que hacemos, ¿verdad?, es multiplicarla por un vector bra i de la base. Luego tenemos esta expresión. Para esta expresión es importante recordar que cualquier vector ket a tiene una representación única
con los vectores de alguna base. Mira, aquí está alfa sub i y el vector ket i. Entonces, con esa representación vamos a hacer aquí está. Vamos a hacer la sustitución, lo vamos a poner aquí. Entonces, al hacer esa sustitución, vamos a obtener, pues, esa expresión que está ahí. Esa expresión lo que en realidad significa, pues, son los elementos, ¿verdad? Ya aplicados del operador al vector get A. Este vendría a ser el escalar y este es el vector de la base. O sea, que es la misma representación que tenemos aquí, solo que ahora los escalares, ¿verdad? Están siendo modificados por la acción del operador. Aquí lo tenemos, ¿no? Mira. Entonces vendría a tener una nueva representación, la acción del operador sobre el vector get A. Y se define, pues, a partir de la representación única que tiene un vector get A. Bueno, entonces cuando el operador actúa sobre un vector, así se ve, ¿verdad? Esta es la expresión que se obtiene. Entonces volvamos acá al determinante. Entonces, al desarrollar este determinante, vamos a obtener algo que se llama el polinomio característico. Que para aquí algún escalar k y el resultado de hacer ese determinante igual a 0 nos va a dar la conocida ecuación característica. Bueno, entonces, de este polinomio característico es importante mencionar que está determinado en una base particular. Las raíces de este polinomio, es decir, los autovalores, son independientes de la base. O sea, el polinomio sí depende de la base, pero las soluciones son independientes de la base. ¿Por qué? Porque esos valores están definidos por la ecuación del autovalor. Y esa ecuación no hace referencia, ¿verdad?, a alguna base en específico. Entonces, cuando estemos resolviendo un problema, no importa la base en la que escojamos, ¿verdad? Podemos estar seguros de que los valores que obtengamos van a ser los mismos, ¿verdad? En cualquier representación, en cualquier base. Y que pues aparte, como los operadores son hermitianos, son autoadjuntos, entonces vamos a tener operadores que van a ser reales, autovalores que van a ser reales. Aquí lo establecemos como un teorema. Entonces vamos a demostrar esto antes de irnos al receso. Bien, entonces partamos de la ecuación del autovalor. Aquí tiene usted el operador M aplicado a un vector get A. Entonces, vamos a tomar el producto interno, multiplicando esta ecuación a ambos lados por el operador get, por el vector bra A. Estoy multiplicando por el vector A, aquí también, por el vector bra A. Entonces ahora vamos a tomar el adjunto de esa expresión. Ya habíamos visto en el cuadro, ¿verdad?, que hacer el adjunto de esto es como intercambiar el vector A con el vector A porque queda igual y escribir, ¿verdad?, el adjunto del operador M. Y en esta parte, pues, quedaría el complejo conjugado del escalar alfa. Entonces, como estos vectores, como estos operadores son autoadjuntos, son hermitianos, entonces se puede hacer esa sustitución. Y ahora vamos a restar este resultado que tenemos acá arriba con este resultado. Entonces, hacer esa resta nos va a quedar en el lado izquierdo, como es la misma expresión, 0. ¿Está? Y en el lado derecho, pues tendríamos ahí lambda menos lambda conjugado y el producto interno de A pura. Entonces, de esta expresión, ¿qué podemos concluir? Bueno, aquí, para que esto sea igual a 0, esta expresión que está aquí tiene que ser igual a 0. Desde ahí vamos a concluir, ¿verdad?, que los operadores van a ser números reales. Bueno,
Aquí tenemos esto, entonces con eso queda demostrado ahí ese teorema. Bueno, continuemos. Entonces, los vectores propios de un operador hermitiano forman un conjunto completo. Este teorema es un teorema matemático básico. Algunos autores lo llaman el teorema fundamental, ya que sirve como fundamento de la mecánica cuántica. Más adelante, cuando empecemos a ver los postulados y algunos problemas, les vamos a recordar este teorema y vamos a ver cómo se aplica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea básica de este teorema? La idea básica es que los observables en mecánica cuántica están representados por operadores hermitianos. Esa es la idea. Entonces, se puede enunciar más precisamente, ¿verdad? Esto significa que cualquier vector que genere un operador, entonces ese vector que se generó va a ser una suma de sus vectores propios, es decir, la suma de los autovectores del operador. Ahora, por otra parte, si tenemos, por ejemplo, dos autovalores que son distintos, entonces los vectores propios correspondientes van a ser ortogonales. Ah, pero ¿qué pasa si los autovalores son iguales? Entonces, si los autovalores son iguales, entonces los vectores propios correspondientes pueden elegirse como ortogonales. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí para que no quede como inconclusa la demostración de este teorema. Vamos a quedar aquí por el momento y vamos a regresar dentro de 10 minutos. Entonces son las 4:50, vamos a regresar a las 5, ¿verdad? Tenemos un receso de 10 minutos.
Ok, vamos a continuar entonces. Entonces teníamos este teorema, ¿verdad? Que dice algo acerca de los vectores propios y también de los valores propios. Entonces vamos a hacer la demostración de este teorema y vamos a comenzar por el segundo ítem. Vamos a comenzar con la parte 2. Luego vamos a ir por la parte 3 y con estos todos vamos a demostrar la primera parte. Entonces comencemos con esta parte. Si lambda 1 es diferente de lambda 2. Vamos aquí. Pero antes de eso, hagamos una observación. Mira. Que ocurre una situación donde dos vectores propios diferentes tienen el mismo valor propio. Entonces, esto, cuando sucede, se le llama degeneración. Entonces, la degeneración entra en juego cuando dos operadores tienen vectores propios simultáneos. Entonces, cuando decimos que un valor propio es degenerado, nos referimos a que hay más de un vector propio que está asociado a ese valor propio. Por ahí vamos a mencionar este concepto cuando estemos viendo los problemas más adelante, ¿verdad? Entonces, solo es tener en cuenta que hay más de un vector propio que está relacionado a un valor propio. Bueno, entonces vamos a la demostración del teorema. Vamos a comenzar por la segunda parte. Permítame. Entonces, según la definición de vectores propios y de valores propios, le podemos escribir que la aplicación del operador M a un vector que está asociado al autovalor lambda sub 1 nos va a dar como resultado el autovalor, ¿verdad? Multiplicado por ese vector. Entonces, de igual manera, para el autovalor lambda sub 2, cuando aplicamos el operador a un vector asociado a ese autovalor, entonces esperamos tener un escalar, ¿verdad? Un múltiplo escalar. Entonces, como M es un operador hermitiano, podemos convertir la primera ecuación en una ecuación con los vectores BRA. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Miren, vamos a aplicar ahora el operador M al vector BRA y eso es equivalente a tener aquí el complejo conjugado de este escalar por el vector BRA. Acuérdense que como son hermitianos, ¿verdad? Tenemos aquí autovalores que son reales, ¿verdad? Y el autoadjunto de ese operador va a ser el mismo operador. Entonces ahora con la primera ecuación vamos a formar un producto interno con el operador lambda sub 2 y esta segunda ecuación vamos a formar un producto interno con el vector lambda sub 1. Entonces aquí la primera ecuación la multiplicamos por el vector ket lambda sub 2 y esta segunda ecuación la vamos a multiplicar por el vector bra lambda sub 1. Entonces obtenemos, ¿verdad?, productos internos. Ahora vamos a restarlas. Bien, vamos a restar esta de esta. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, ¿verdad?, 0 en la parte derecha. Y aquí nos va a quedar la resta de los autovalores lambda sub 1 menos lambda sub 2. Entonces, de esta expresión, ahí concluimos, ¿verdad?, que los autovalores son iguales. Entonces, ahora, perdón. Para que esta expresión sea 0, tiene que cumplirse que este sea 0. ¿Por qué? Porque habíamos supuesto, como es el ítem 2, que los autovalores son diferentes. Entonces, esto no puede ser 0, así que esto va a ser 0. Y si esta expresión es igual a 0, significa que los vectores propios que están asociados a esos autovalores propios van a ser ortogonales. Entonces, eso demuestra el segundo ítem. Vamos a ver aquí. Sería acá. Miren, regresemos para acá para ver eso.
Entonces, si lambda 1 es diferente de lambda 2, los vectores propios correspondientes van a ser ortogonales. Ahora vamos a ver en el caso de que los autovalores sean iguales. Vamos para acá. Vamos a ver, entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a probar el ítem 3. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos un autovalor lambda y que ese autovalor es el mismo para el operador aplicado a un vector A y el operador aplicado a un vector B. Entonces, para demostrar esta parte, lo que vamos a hacer es probar que cualquier combinación lineal de dos vectores también es un vector propio con el mismo valor propio. Entonces, con esta libertad siempre va a ser posible encontrar dos combinaciones lineales que sean ortogonales. Entonces, considere una combinación lineal arbitraria de estos dos vectores, el vector ket A y el vector ket B. Entonces, a partir de esa combinación, podemos hacer que el operador M actúe a ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicamos el operador M al lado izquierdo, aplicamos el operador M, ¿verdad?, al vector ket A y también al vector ket B. Entonces, por lo que está definido arriba, mire, aquí es la aplicación del vector, del operador con el vector A. Entonces, tenemos aquí lo que está definido acá arriba y aquí también, ¿verdad?, lo que está definido ahí arriba. Entonces, podemos tomar aquí en común el autovalor. Entonces, nos va a quedar aquí la expresión de combinación lineal, que ya habíamos dicho, ¿verdad?, que eso era lambda acá arriba. Y pues note que tenemos la acción del operador sobre el vector lambda, y eso es igual a un escalar por el mismo vector lambda. Entonces, esta ecuación demuestra que cualquier combinación lineal que podamos escoger de los vectores también va a ser, ¿verdad?, un vector propio del operador M. Entonces, con esto ya solo nos hace falta probar el primer ítem. Los vectores propios de un operador hermitiano forman un conjunto completo. Vamos a ir a ver allá. Esto es lo que queremos probar ahora. Lo que quiere decir esto, en otras palabras, es que cualquier vector ket que está en el espacio puede escribirse como una combinación lineal de los vectores propios. Entonces, vamos a tomar de nuevo el operador M, que es un operador hermitiano, y sabemos que todos sus autovalores son reales y que los autovectores van a ser ortogonales entre sí. Tomamos la ecuación del autovalor y los vectores forman una base ortonormal. Mire. Bueno, entonces, con esa base ortonormal ya sabemos que si los subíndices son iguales, vamos a tener esto igual a 1, y si los subíndices son diferentes, esto va a ser igual a 0. También recuerde que los vectores ket tienen una representación única en el espacio, entonces se puede escribir como alfa sub i por un vector de la base. Y acuérdense que esto es la amplitud de probabilidad que se define como el producto interno del vector que está en la base por el vector con el que estamos haciendo la expansión. Muy bien, entonces el hecho de que el operador M actúe sobre un vector P es lo mismo que el operador M actúe sobre la representación única de ese vector B. Entonces, vamos a aplicar el operador al vector, así como se puede ver aquí. Y esta expresión, por lo que tenemos aquí arriba, ¿verdad?, es el autovalor por el vector A. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es que cualquier vector ket B puede escribirse como una combinación lineal de los vectores propios
del operador hermitiano. Y con esto se prueba el primer ítem del teorema. Entonces, repasemos otra vez ese teorema. Lo más importante aquí, ¿verdad?, es que los vectores propios son ortogonales y tenemos ahí un conjunto completo. Bien. Entonces, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa. Aquí, de todo lo que hemos estado hablando de matemáticas, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a recordar un poco el sentido físico, ¿verdad?, de aquel experimento que estuvimos viendo al inicio. Entonces, vamos a reconocer en ese experimento todas las expresiones que hemos estado definiendo, ¿verdad?, con toda esta formulación matemática. Entonces, retomemos el spin y el aparatus. Entonces, si usted recuerda, ¿verdad?, hacíamos que este aparato estuviera lo más cerca posible del spin o del qubit para que interactuara con él. Y si era uno confiable, entonces íbamos a tener un resultado. El resultado podía ser 1 o podía ser -1 y esa era la medición activa. Entonces, el estado, que se representaba como sigma teta, podía ser igual a 1 o a -1. Y en esto, ¿verdad?, no es tan importante conocer este resultado, sino más bien la probabilidad de obtener uno de estos resultados. Muy bien. Entonces, hablando de los conceptos, ¿verdad?, que hemos estado definiendo, ¿cuál sería un observable en este experimento? Acuérdense que un observable es todo aquello que podemos medir. Entonces, cuando llevamos a cabo este experimento, ¿qué es lo que estamos midiendo? Pues lo que estamos midiendo, ¿verdad?, es sigma teta. A eso es lo que le vamos a asignar un resultado, a eso es lo que le vamos a asignar un valor. Entonces, los observables serían todos los sigmas, ¿verdad?, en cualquier dirección, sigma X, sigma Y, sigma Z. Bueno, entonces estos sigmas son los que se van a representar por un operador hermitiano. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, si usted coloca el aparato en alguna dirección, entonces usted va a medir el spin a lo largo de esa dirección. Si se mide a lo largo del eje X, entonces usted tiene sigma X. Si se mide a lo largo del eje teta, entonces usted tiene sigma teta. Entonces, estos sigmas son los que se convierten en operadores y estos son operadores hermitianos. Ahora, ¿por qué son operadores hermitianos? Aquí lo tenemos representados por M. Son operadores hermitianos porque los posibles valores que pueden tomar esos observables son números reales. Esos números reales corresponden a los autovalores. Mire, aquí está. Estos son los posibles valores que puede tomar y esos valores que puede tomar estos observables son los autovalores correspondientes al operador M. Entonces, este es el motivo por el cual este operador debe ser hermitiano. Y es que, pues, si vamos a realizar una medición, el resultado de esa medición, pues, es un número real. Cada vez que vamos a hacer una medición, no importa si es mecánica cuántica o mecánica física, la medición debe ser un número real. Bueno, pero ¿qué pasa si a veces tenemos un número complejo? Sí, entonces sí podemos tener números complejos, pero si observamos con cuidado un número complejo, en realidad lo que tenemos ahí, ¿verdad?, son dos mediciones simultáneas y con esas dos mediciones simultáneas se obtiene el número complejo. Entonces, mira, aquí estamos definiendo, ¿verdad?, el operador y tenemos también el autovalor. El autovalor son los posibles resultados de hacer las mediciones a esos operadores. Bueno, entonces, ¿qué otro concepto hemos estado trabajando aquí? El concepto de estado. Para este experimento teníamos dos estados y estábamos trabajando en la dirección Z. Entonces, si era en la dirección Z, teníamos el estado hacia arriba y el estado hacia abajo. O como lo habíamos llamado, ¿verdad?, el vector U y el vector D. Entonces, estos estados están representados por vectores ket en el espacio, pero bueno, no son cualquier vector ket. Estos vectores ket son los autovectores del operador hermitiano. Entonces, como mencionamos en algún momento,
Estos vectores de estado, si recuerdan, ¿verdad? Por ahí, son ortogonales, ¿verdad? Y justamente aquí satisfacen ese teorema que acabamos de demostrar. Como son operadores, como son autovectores del operador hermitiano, ¿verdad? Satisface que sean ortogonales. Y si son ortogonales, ¿qué representaba eso en el sentido físico? Bueno, eso en el sentido físico representa que vamos a tener resultados que son inequívocos, ¿verdad? Que no tienen ambigüedades. Bien, y otra cosa importante que vale mencionar aquí y que vamos a estar trabajando mucho con eso es la de probabilidad. Entonces, al efectuar mediciones en diferentes direcciones, el resultado que vamos a obtener siempre va a ser 1 o menos 1. Siempre vamos a obtener ese mismo resultado, entonces eso como que no es de mucho interés, pero sí nos interesa saber, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado más probable? Entonces, es conocer cuál es la probabilidad, ¿verdad?, de obtener 1 o de tener menos 1 en alguna dirección dada. Entonces, esa probabilidad depende, bueno, del estado inicial y, del ángulo, ¿verdad?, en que se esté haciendo la medición. Entonces, cuando estudiamos la representación de un vector ket en términos de una base ortonormal, ¿verdad? Vimos que este escalar que está ahí se llama amplitud de probabilidad. Ya dijimos que es en sí mismo no representa una probabilidad, pero que puede ayudarme a calcular una probabilidad si se obtiene el producto interno del vector ket con el vector bra, o sea, del vector en el espacio con el vector en el espacio dual. Y la probabilidad pues se eleva al cuadrado. Entonces viene la pregunta. Aquí viene la pregunta de esto. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando hagamos la medición al operador M, obtengamos el autovalor lambda? De cualquier probabilidad que usted desee calcular mecánica cuántica, siempre va a estar conectada a la amplitud de probabilidad. A este escalar que define, ¿verdad?, la componente del vector ket A en la dirección de la base. Entonces, todos estos conceptos son importantes para poder entender cómo evolucionan los sistemas y cómo interactúan entre sí. Entonces, a partir de la ecuación de autovalores que vimos hace varios instantes, bueno, ¿cuál es la ecuación de autovalores? Bueno, por ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, se puede plantear el problema central de la mecánica cuántica. Mire, esta es la ecuación de autovalor. Entonces, a partir de esa ecuación se plantea el problema central de la mecánica cuántica. Entonces, usted aplica un operador a un vector ket. Ese operador se representa con H. Esa H es un operador hermitiano y ese operador se llama hamiltoniano. Entonces, cuando veamos ahí los ejemplos, vamos a hablar un poquito de ese operador hamiltoniano. El vector A se representa con una función con psi, una función psi, y ese es un vector de estado. Y aquí tenemos el autovalor I, que es el número imaginario I, y H barra, que H barra se define como H entre 2pi, y H es una constante que se llama, que tiene ese valor, se llama constante de Planck. Entonces, sí, que aquí era este vector. Aquí era ese vector. Es un vector de estado, entonces va a describir el estado del sistema cuántico. Y pues está relacionado a esta ecuación. Ya que va a ser un autovector del operador hamiltoniano. El problema consiste en determinar ese vector psi. En eso consiste el problema. A esta ecuación de autovalor se le conoce como la ecuación de Schrödinger, que es la base, ¿verdad?, de toda la mecánica cuántica. Entonces, en su momento vamos a regresar a esto, ¿verdad?,
previo a regresar a esto, necesitamos generalizar todo lo que hemos estado viendo. Vamos a trabajar ahora con espacios vectoriales que sean en infinitas dimensiones. Entonces, en todas las discusiones anteriores, la dimensionalidad del espacio pues no estaba especificada, pero asumíamos que era finita. Entonces, ahora vamos a considerar la generalización de los conceptos a dimensiones infinitas. Entonces, para hacer esa generalización, vamos a comenzar definiendo el espacio de las funciones de onda. O sea, vamos a considerar un espacio vectorial y en ese espacio vectorial hay funciones y esas funciones se llaman funciones de onda. Entonces, vamos a considerar, ¿verdad?, una función continua que está definida en un intervalo que va del 0 a L. Y a partir de esta función vamos a definir f sub n, y f sub n va a ser una aproximación discreta de esta función. Entonces, esta aproximación va a coincidir con esta función en n puntos, y en los puntos que no coincide, pues se desvanece, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Por ejemplo, si dividimos el intervalo en 20 partes, entonces vamos a medir los valores de la función f en 20 puntos específicos. Así vamos a poder aproximar la función f con tan solo esos 20 valores que definimos en ese intervalo. En ese conjunto de valores se puede tratar como un vector de dimensión finita n. Entonces se tienen n componentes y estas se interpretarán como las componentes de un vector ket en un espacio vectorial. Mire, entonces lo que estamos haciendo es que esa aproximación se está viendo como un vector ket y las componentes de ese vector ket representan, ¿verdad?, un valor que está relacionado con la función inicial. Bueno, entonces n va a ser el número de puntos de la discretización. A partir de esto, se pueden definir algunas bases, ¿verdad? Estamos haciendo siempre uso del vector de dimensión finita, solo que ahora ya no estamos llamando las componentes, ¿verdad?, alfa, sino que lo estamos llamando funciones. Entonces, vamos a representar una base. Los vectores en ese espacio son x sub i, digamos, van a ser las bases. Tiene un 1 en la iésima posición. Además de eso, vamos a definir el producto escalar. Los vectores de la base, pues, se definen como la delta de Kronecker, lo mismo, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. Y también esos vectores de la base van a ser ortogonales. Van a ser de dimensión 1. O sea, la longitud de ellos van a ser 1. Bien. Entonces, tenemos una función, un vector ket, y tenemos una base. Ahora bien, esta función va a estar representada como por un escalar y un vector de la base. Acuérdense de eso, ¿verdad? La representación que hemos estado viendo. Entonces, tenemos aquí un vector con una proyección a lo largo de la iésima dirección. Así que si pudiéramos aproximar esta función, entonces cualquier otra aproximación que tengamos de la función f de x, ¿verdad?, vamos a poder considerar que existe un vector ket correspondiente. Entonces, si g es una aproximación, va a existir su correspondiente vector ket. Si h, pues también su correspondiente vector ket. Y si definimos, ¿verdad?, en este espacio las operaciones usuales, entonces vamos a ver que a partir de estos elementos se satisfacen todas las propiedades, ¿verdad?, de un espacio vectorial. Entonces, no vamos a profundizar en eso, solo lo vamos a mencionar. Tenemos ahí un espacio definido con las operaciones usuales. Los elementos son estas funciones, que los puntos son aproximaciones de una función. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, ¿verdad?, va a ser definir el producto interno entre esas dos funciones. Entonces, el producto interno se define, ¿verdad?, como el producto de las n componentes y sumarlo. Y a partir de la definición del producto interno, entonces vamos a definir cuándo dos de esas funciones van a ser ortogonales. Pues sí, cuando el producto interno sea igual a 0. Bien, entonces suponga ahora que ahí tenemos todo discreto, ¿verdad? Lo mismo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces ahora
vamos a suponer que en el intervalo que teníamos antes, ya no tenemos una cantidad n de puntos, sino que ahora vamos a considerar todos los puntos que están en ese intervalo. Entonces ya tenemos una cantidad infinita de puntos. Entonces la función f está especificada por una cantidad infinita de valores. Cuando consideramos a f especificada por esa cantidad de valores, entonces ya tenemos ahí una representación continua de la función, ya no es discreta. Y está completamente especificada por sus valores en cada punto del intervalo. Esto que estamos hablando aquí también se puede representar mediante un vector, solo que ahora ese vector ket va a ser infinito. Y se tiene de nuevo un espacio vectorial, pero ahora de dimensión infinita. Y viceversa, si tienen, bueno, y viceversa. Para ese espacio vectorial también vamos a definir las operaciones de suma y multiplicación por un escalar usuales. Entonces, ya sabemos que como son usuales van a satisfacer los axiomas de un espacio vectorial. Vamos ahora a definir ahí el producto interno. Bien, entonces tenemos el producto interno de una función f con una función g. Se define como el producto de como la suma del producto de las componentes. Y si lo hacemos consigo mismo, pues vamos a tener ahí la suma del cuadrado de las componentes. Entonces, si n tiene infinito, esto es discreto, ¿verdad? Si n tiene infinito, entonces la suma también va a tender a infinito. Y también lo hace para cualquier función que tengamos ahí. Entonces, a partir de ese tender n a infinito, vamos a obtener un límite. Entonces, esta expresión que está aquí se refiere a una suma finita. Lo que hace es tomar n puntos en el intervalo, evaluar las funciones en esos puntos y sumar los productos de esas evaluaciones multiplicado por delta. Delta representa el peso, ¿verdad?, de cada subintervalo. Entonces, ahora sí, si para esto que tenemos aquí n tiende a infinito, entonces obtenemos la definición usual de la integral. Así que el producto interno entre una función f y una función g se define, ¿verdad?, como la integral del producto de la función f por la función g. Y si tuviésemos una función consigo misma, pues la función elevada al cuadrado. Ahora bien, estas son funciones reales. Si tuviésemos en algún momento funciones complejas, entonces podríamos escribirlo, ¿verdad?, también el producto interno como el vector bra, mire, aquí está el complejo conjugado por el vector g, vector k. Bien, entonces ese es el producto interno, satisfacen los axiomas del espacio vectorial. Tenemos un producto interno. Ahora, en este espacio vectorial infinito, ¿cómo son las bases? ¿Están ya normalizadas esas bases? ¿O se debería de requerir el producto interno sea 1 y 0? Entonces, la respuesta a eso es no, ¿verdad? Entonces, vamos a deducir la normalización correcta de las bases. Vamos a comenzar con la generalización de la relación de completitud. Acuérdense que esto representa el espacio finito. Entonces tenemos aquí el operador identidad, que también, ¿verdad?, era el operador de proyección. Bien, cuando queremos quitar esto en el espacio continuo, entonces vamos a definir este producto exterior como la integral también, ¿verdad?, en algún intervalo de A a B. Entonces, de esta manera representamos el operador identidad en el espacio continuo. Ahora, si tenemos un vector arbitrario y X un vector de la base, entonces podemos multiplicar esta expresión que tenemos aquí a la derecha por el vector de la base y a la izquierda por el vector ket, por el vector X. Entonces, mire, de esta expresión que tenemos aquí, a la derecha estamos multiplicando por el vector f y a la izquierda estamos multiplicando por el vector x. Entonces, al efectuar esa multiplicación, observe que tenemos por aquí el operador identidad. Aquí era la integral, ¿verdad? Me faltó ahí anotar la integral. El operador identidad. Y eso, pues, es el producto interno del vector ket, del vector bra x por el vector ket f. Muy bien, entonces,
si le damos nombres a estas expresiones, lo que vamos a tener aquí, ¿verdad? Es esto, aquí. Vamos a llamar a, aquí, ¿de dónde está? Bueno, entonces tenemos aquí, mire, el producto interno del operador, el producto interno del vector f con un vector de la base es la proyección del vector f sobre ese vector de la base. Entonces, este resultado es igual a f, a la función f, solo la función f. En esta expresión de aquí, mire, tenemos ahí el producto interno de, tenemos el producto interno de x', perdón, tenemos el producto interno de x por f. Entonces, esto no lo conocemos, de x por x', perdón, esto no lo conocemos, entonces solo lo vamos a llamar así como una función desconocida que se llama delta. Esa función delta depende de dos vectores que están en la base, x y x'. Entonces, lo que hicimos solamente fue renombrar, ¿verdad? Esta expresión que teníamos aquí. Recuerde que esto es una representación de la función f. Ahora bien, esta función delta que tenemos aquí se va a desvanecer si este vector no es igual a este. Recuerde que estos son vectores de la base. Entonces, cuando tienen diferentes subíndices, entonces eso va a ser igual a 0. Entonces, en los casos donde esta función se desvanece, vamos a hacerlos más pequeños y vamos a considerar aquí un intervalo que va desde x menos epsilon hasta x más epsilon, ¿verdad? Para evitar que esta función se desvanezca. Vamos a estar tomando una región infinitesimal. Aquí está. Y puede ser aproximada por el valor x' igual a x. Ahora bien, note que esta función que tenemos aquí, al ser aproximada, ¿verdad? Se puede poner fuera de la integral. Y al ponerla fuera de la integral, entonces solamente estaríamos evaluando esa función desconocida por esa función desconocida. Entonces, de esta expresión podemos obtener que es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, lo que tenemos aquí es el producto, mire, de un vector que está en la base con otro vector que está en la base. Lo que estamos haciendo es diciendo que esta expresión que está aquí tiene que ser infinita. Así, si esta expresión se vuelve infinita, entonces toda la integral va a ser igual a la unidad. Esta función depende únicamente de los vectores x y x'. Entonces, vamos a cambiar un poco la notación y ahora la vamos a escribir como x menos x', para cualquier valor diferente, ¿verdad? Esto va a ser igual a 0. Entonces, obtendríamos esta expresión escrita de esta manera en el intervalo, ¿verdad? De a a b. Y esta expresión que tenemos aquí se le llama función delta de Dirac y fija la normalización de los vectores de la base. Aquí no se mira, pero voy a ver si lo puedo escribir. No lo puedo escribir. No se mira, pero bueno, ahí lo que me hace falta es el producto interno del vector x con x' es equivalente a la función delta. Voy a anotarlo aquí, ¿verdad? Que dice que normaliza los vectores de la base. Eso significa esto. Aquí esto, que eso significa esto, que el producto interno del vector x, el vector x' de la base, va a ser igual a la función delta de x menos x'. Ah, bueno, pues esa es la conclusión, ¿verdad?, a la que queríamos llegar. Entonces, ¿cuál es la relación de esto? Bueno, es la misma relación, ¿verdad?
Entonces, si los vectores son los mismos, esta relación va a ser igual a 1, pero si los vectores son diferentes, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, esta expresión que está aquí es como el equivalente, ¿verdad?, del producto interno. Esto es lo que normaliza las funciones, esto es lo que me dice, ¿verdad?, cuando tienen producto interno igual a 1 para hacer la relación y producto interno igual a 0, ¿verdad? Bueno, entonces, después de esto podemos definir ahí esta relación que es bien importante, es la relación de cerradura. Entonces vamos a empezar a definir varias cosas y dentro de esas cosas que vamos a definir, tenemos ahí una base. Vamos a considerar el vector x sub i como un vector que está en esa base, un vector cualquiera. Los elementos que están en la base del espacio continuo los vamos a representar como f sub n. Y este que está aquí va a ser un vector arbitrario. Vamos a empezar a hacer así analogías. Entonces, cuando teníamos un espacio discreto, cualquier vector arbitrario se representaba como la multiplicación de alfa sub i por el vector de la base. Y ese alfa sub i era el producto interno del vector de la base por el vector phi. Entonces, la analogía en el espacio continuo viene a ser equivalente, ¿verdad? Entonces, va a tener una representación, este vector, si la tiene, va a ser igual a un escalar, mire, que vendría a ser la analogía, ¿verdad?, de la amplitud de probabilidad por el vector que está en la base. Y estos escalares se calculan también de la misma manera, haciendo el producto interno de un vector que está en la base por la función, por el vector que. Recuerden que cuando es un espacio continuo, ya estos elementos representan, ¿verdad?, ya se quedan funciones. Bien, entonces, a partir de esas relaciones vamos a definir el operador de proyección. El operador de proyección en el espacio discreto se representaba como la suma, ¿verdad?, aquí de los productos exteriores. Bueno, entonces en el espacio continuo, vamos a hacer una analogía, vamos a tener la integral, y mira, ahí también estamos haciendo un producto exterior con vectores que están en la base. Vectores que tienen la misma aproximación. Entonces, en ambos casos, aquí definía el operador proyección, el operador identidad. Pues aquí también esto define el operador proyección y el operador identidad. Entonces, con esto vamos a ver la representación de un vector BRA. Hemos hablado de los vectores ket, pero vamos a hablar ahora de un vector BRA. Entonces, las componentes del vector BRA son el complejo conjugado de su correspondiente vector ket. Entonces, vamos a demostrar esa parte. Aquí tiene usted un vector BRA que se puede escribir, ¿verdad?, como la acción del operador identidad sobre ese vector. Ahora, el operador identidad es el operador de proyección. Entonces, sustituimos, ¿verdad?, por la correspondiente definición del operador de proyección. Y aquí obtenemos, mire, este producto interno que representa ese escalar. Y tenemos ahí el vector de la base. Esta es la representación de un vector BRA. Entonces, el vector ket es el complejo conjugado de esta expresión. Mire, si usted tiene aquí el complejo conjugado, el vector ket tiene el C. Y si aquí tenía el vector BRA, aquí va a tener el vector ket. Entonces, tenemos aquí el operador representado, el vector BRA representado y el vector ket también representado. Ahora vamos a definir el producto interno entre dos operadores que están definidos en ese espacio vectorial. Va a ser la misma idea. Usted va a tomar el vector ket y va a tomar el vector BRA. Tenemos ahí phi y psi. Entonces tenemos aquí la notación de producto interno. Podemos aplicar el operador identidad en ese producto interno y también el que es equivalente, ¿verdad?, el operador de proyección. Entonces, definiendo esto, ¿verdad?, así como estaba definido hace un momento el producto interno, vamos a decir que esto va a ser igual ¿a qué? A la acción del operador proyección sobre phi y la acción del operador proyección sobre psi.
Entonces vamos a obtener aquí el producto interno de el operador, el producto interno, perdón, de el vector BRA-phi, un vector de la base, y el vector de la base por el vector ket-psi. Permítame un momentito, por favor. Sí, disculpen, entonces sí, ¿verdad? Tenemos aquí, como les decía, el producto interno entre dos elementos que están en el espacio vectorial infinito se define como esa integral. Muy bien. Otra cosa importante que vamos a hablar aquí es acerca de los operadores. Necesitamos decir una cosita más de los operadores. Volvemos aquí a los operadores. Entonces, tenemos un operador que está actuando sobre un ket. Entonces, la acción de ese operador sobre ese ket nos va a dar un nuevo ket, ¿verdad? Ahora, como estas son funciones, entonces si estamos actuando un operador como una función, entonces vamos a obtener una nueva función. Estos operadores se representaban en el espacio discreto, ¿verdad? Con esta expresión, m sub ij representaba los elementos de la matriz que representa ese operador. Ahora, entonces, el análogo en el espacio continuo también, ¿verdad? Va a ser una expresión que depende de la n y n', que n' son los números de elementos que hay bueno, que hay ahí en el intervalo que esté definida la acción. Y se va a definir de manera análoga. Mira, aquí están trabajando con los vectores que están en la base, aquí también trabajamos con los vectores que están en la base. Entonces, retomando acá arriba, cuando usted conoce las componentes del vector ket y los elementos de la matriz M, entonces podemos encontrar la representación de este resultado. O sea, la representación o el resultado de aplicar un operador a un vector. Entonces, como definimos hace un momento, aquí mira, esta expresión se obtiene de multiplicar el producto interno, un vector que está en la base con el vector phi, porque estamos buscando la representación de esto. Entonces, ese escalar que está multiplicando es un vector que está en la base con el mismo vector ket. Ahora, a esta representación le aplicamos el operador, ¿sí? Porque este vector que está aquí es m veces el operador phi, mire. Entonces, usted puede redefinir esto aplicando aquí el operador identidad. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Que el operador identidad es definido mediante esta integral. Ahora, resolviendo esta expresión, nos va a quedar otra integral. Mire, aquí estamos aplicando el producto interno de este vector con este vector. Es esta expresión que tenemos aquí, mire. Ah, bueno, y aplicamos también, por otra parte, este vector por este vector. Ese es el resultado que obtenemos aquí. Entonces, la representación de este vector, o bueno, la componente del vector que resulta de aplicar un operador a otro vector, se define como esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Que era m de n y esta otra expresión que está aquí, que es el producto interno
del vector en la base por el operador, por el vector que sí. Eso me sirve para definir, ¿verdad?, la representación de este vector. ¿Qué es lo que se tiene ahí, verdad? Es esto. Aquí usted tiene el vector. Aquí lo que usted tiene es que el vector cualquiera, no importa, se representa siempre como la suma de un escalar, aquí como es prima, va a ser prima, por un vector que está en la base. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces lo que acabamos de hacer es encontrar a qué es equivalente este escalar cuando estamos hablando de un espacio de dimensión infinita. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad?, se puede representar como, vamos a ponerlo acá, tenemos aquí esta expresión, sí, en forma general. Aquí lo estábamos haciendo con el vector que está en la base. Entonces ahora vamos a considerarlo en forma general con dos vectores. Entonces, para poder encontrar la representación de esto, vamos a aplicar aquí el operador de proyección. Entonces, al aplicar ese operador de proyección, vamos a redefinir ese producto interno. Note que no lo hice detalladamente, pero sí se puede observar aquí que tenemos el operador de proyección. Miren, aplicado en esa expresión. Aquí está el producto externo para este operador de proyección. Y lo mismo en esta parte de aquí, tenemos aquí el producto externo para definir este operador de proyección. Entonces, vamos a tener en esta parte esto que definiría el escalar que representa la componente, ¿verdad?, de un vector. Esto que es, bueno, es lo que teníamos aquí hace un momento. Miren, es esta misma expresión. Entonces la escribimos aquí. Y esto también que sería, ¿verdad?, este vector, este componente. Aquí me faltó, aquí era la doble integral. Estamos trabajando con dos índices. Y bueno, pues, ¿qué es lo que me quieren decir todas estas expresiones? ¿Cuál es la interpretación que le vamos a dar a estas fórmulas que tenemos aquí? Bien, estas fórmulas se representan con matrices. Las matrices, ¿verdad?, se definen aquí a continuación. Mire, tenemos aquí esta expresión que se representa por ese vector BRA, complejo conjugado. Tenemos aquí esta que representa los elementos de la matriz y esta otra expresión que representa, ¿verdad?, ese vector que de manera infinita. Entonces, en resumen, ¿verdad?, vamos a decir aquí que en el espacio discreto, la opción del operador M a un vector B a un vector A se definía de esta manera. Y aquí la acción de un operador M para un vector phi, un vector psi, se define de esta manera. Mire, entonces en ambos casos tenemos ahí expresiones matriciales. Desde estas expresiones también podemos definir, ¿verdad?, el correspondiente en el espacio dual. ¿Cuál va a ser el correspondiente en el espacio dual? Bueno, vamos a tenemos esta expresión, su correspondiente en el espacio dual va a ser, mire, teníamos xj, xy. Entonces ahora vamos a como intercambiar, miren las posiciones y tenemos ahora el operador adjunto. De igual manera en el espacio continuo. Tenemos aquí un vector de la base, otro vector de la base. Entonces al aplicar el adjunto tenemos ahí. Entonces las matrices M y M daga van a ser hermitianos conjugados. Entonces esta es la correspondencia entre el espacio discreto y el espacio continuo. En el espacio discreto es una suma, ¿verdad?, la suma finita de términos. Y en el espacio continuo es una integral doble. Aquí me faltó la integral doble. Estos coeficientes B y C serían los mismos que los que están aquí, alfa y beta. Y las M's, estas M's que están aquí, representan, bueno, los elementos de las matrices. Entonces, el proceso matemático es básicamente el mismo, ¿verdad? Una combinación de ¿qué? De los coeficientes de expansión del estado, o sea, de las
amplitudes de probabilidad, los elementos de la matriz o del operador, y lo que cambia, ¿verdad? Es que si estamos sumando sobre un conjunto finito o discreto, en el caso continuo vamos a hacer una integral. Ah, bueno, pues entonces esa es la representación, el espacio discreto y en el espacio continuo. Bien, entonces hasta aquí, ¿verdad? Haciendo como un contraste entre el espacio finito y el espacio infinito. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. También hay muchas cosas más que decir, pero bueno, estas son básicamente las que necesitamos para poder trabajar algunos de los problemas, ¿verdad? En estos espacios. Lo que sigue después de esto es empezar a hacer como una analogía entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Pero si empiezo ahorita voy a dejar esto como a medio camino. No me va a quedar chance. Entonces, mañana vamos a comenzar con esto. Y mañana vamos a establecer cuál es el objetivo de mañana. Mañana vamos a enunciar los postulados de la mecánica cuántica, es decir, ¿verdad? Todo esto matemático que hemos estado viendo, ya le vamos a dar una interpretación, ¿verdad? En la mecánica cuántica, que sí hemos estado trabajando bastante expresión matemática, entonces le vamos a dar una interpretación. Entonces, enunciando los dos postulados de la mecánica cuántica y vamos a resolver unos problemas, ¿verdad? Y con eso pues estaríamos ya completando lo que es el programa del curso. ¿verdad? Tenemos aquí, si leemos ahí los objetivos, ¿verdad? Sí, hemos trabajado, tal vez no en este preciso orden, pero sí hemos trabajado, entonces lo que nos hace falta es hacer algunos ejemplos y definir los postulados de la mecánica cuántica, que ya los hemos estado hablando, la verdad que sí, ya los hemos estado trabajando, solo que ahora los vamos a poner, ¿verdad? Ya de forma, ya definido, ¿verdad? Formalmente. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues esto sería la presentación de este día y nos estaríamos viendo mañana, ya con la última sesión mañana. Ok, entonces nos veremos mañana. Espero que pasen una bonita noche.